Hoy vamos a hablar de Galileo Galilei, un astrónomo, físico y filósofo italiano que vivió entre 1564 y 1642. Este es considerado uno de los padres de la ciencia moderna, porque cambió radicalmente la forma de entender el universo. Galileo fue una de las figuras centrales de la revolución científica. Lo que lo hizo tan importante fue que desafió la visión tradicional de su tiempo, la que decía que la Tierra estaba en el centro del universo. Su defensa del heliocentrismo de Copérnico lo enfrentó con la Iglesia Católica. Su vida y su juicio reflejan esa tensión entre el conocimiento científico y la autoridad religiosa en el siglo XVII. El gran Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Era hijo de Vincenzo Galilei y de Giulia Manati. Estudió matemáticas y obtuvo cátedras en la Universidad de Pisa y en la de Padua. En 1609 construyó y perfeccionó el telescopio, con el que descubrió que la Luna tenía montañas y cráteres, que Júpiter tenía 4 satélites y que Venus mostraba fases, como la Luna. Estos descubrimientos cambiaron para siempre la astronomía. Más tarde fue nombrado filósofo y matemático de la corte del Gran Duque de Florencia, insistiendo en este título de filósofo para subrayar su dedicación a la ciencia real y no solo a los números. Para entender el conflicto de Galileo hay que pensar en el contexto del siglo XVII. Por aquel entonces, Roma era el centro cultural de Europa y la Iglesia tenía un control muy fuerte sobre lo que se podía publicar. Ningún libro científico, filosófico y teológico podía publicarse sin aprobación oficial. Además, después del Concilio de Trento, de 1545 a 1563 y la Contrarreforma, se prohibió interpretar la Biblia en contra de lo que decía la doctrina de la Iglesia. Este último fue un movimiento amplio de renovación dentro de la Iglesia Católica, del cual el concilio fue una parte central, ya que se reunieron obispos y líderes para definir respuestas doctrinales y disciplinarias. Cosmovisión de la época. La visión predominante del mundo era teológica, basada en la revelación cristiana y en la tradición. La teología era considerada la reina de las ciencias y para explicar el mundo natural se apoyaba en la filosofía aristotélica. La filosofía aristotélica describía el mundo material a partir de la naturaleza de los objetos, no mediante fórmulas matemáticas. Además, se basaba en la idea de que los cielos eran perfectos e inmutables, en contraste con la Tierra considerada cambiante. En cuanto a las matemáticas y la astronomía, eran vistas como herramienta de cálculo, no como ciencias que describieran la naturaleza del universo. La visión del mundo en esa época era el geocentrismo, heredado de Claudio Ptolomeo. La Tierra en el centro y todos los astros girando alrededor. Aunque las Sagradas Escrituras parecían confirmar esta visión, Galileo rompió con esa idea al mostrar con el telescopio que los cielos no eran perfectos. Había irregularidades en la Luna y no todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Esta idea apoyaba el heliocentrismo de Copérnico. En 1616, Galileo fue amonestado por el cardenal Roberto Bellarmino y se le prohibió enseñar o defender el heliocentrismo. Él, sin embargo, escribió la famosa Carta a la Gran Duquesa de Lorena, donde explicó que la ciencia no contradecía la Biblia y que el heliocentrismo podía considerarse hipótesis científica. A pesar de estas dificultades, Galileo dejó una obra científica fundamental. En su libro Discursos y Demostraciones sobre dos nuevas ciencias, en 1638, explicó que todos los objetos aceleran al mismo ritmo sin importar su peso, y describió que todos los proyectiles siguen una trayectoria parabólica. Sus observaciones astronómicas, como los satélites de Júpiter y las fases de Venus, fueron pruebas claves para el heliocentrismo. Gracias a él, las matemáticas pasaron a ser el verdadero lenguaje de la naturaleza. En cuanto a la publicación del diálogo, en 1632 publicó su obra más importante, El diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. En ella se presentaba una discusión entre Filippo Salviati, partidario del heliocentrismo, y Simplicio, profesor aristotélico, representante del geocentrismo. Aunque parecía un debate entre dos teorías, en realidad dejaba claro que el heliocentrismo era mucho más sólido y superior, lo que generó gran enojo en la Iglesia y hasta en el propio Papa Urbano VIII. En 1633 fue llamado a juicio por la Congregación del Santo Oficio. Lo acusaron de desobedecer las prohibiciones y de difundir el heliocentrismo. Durante el proceso estuvo aislado durante 18 días, fue interrogado y amenazado con tortura.
Finalmente, Galileo fue persuadido para que reconozca su error, y el 22 de junio de ese mismo año abjuró públicamente sus ideas. La sentencia incluyó la condena a prisión, que luego fue conmutada por arresto domiciliario, la prohibición de tratar el movimiento de la Tierra en el futuro y la prohibición de leer o publicar su diálogo. Galileo cumplió su condena primero en la Villa Medici en Roma, luego en Siena y finalmente en la Villa del Gioiello en Arcetri, Florencia, donde permaneció hasta su muerte en 1642. Reconocimiento y legado. Después de su muerte, la importancia de Galileo siguió creciendo, ya que sus descubrimientos desafiaron la física aristotélica y sentaron las bases para la física moderna y la astronomía matemática. En 1737, sus restos fueron trasladados a la iglesia de Santa Croce, en Florencia, como un honor. Mucho tiempo después, en 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente los errores cometidos por la Iglesia en el juicio contra Galileo. Destacó que fue un hombre de ciencia que buscaba la verdad y que su persecución reflejaba un malentendido entre la ciencia y la fe. La Iglesia admitió que Galileo había actuado conforme a la razón y la observación y que su obra no contradecía la fe cristiana. Galileo presentó la teoría de las mareas. Él creía que éstas eran causadas por el movimiento de la Tierra. Actualmente se reconoce que estaba equivocado, ya que las mareas son causadas principalmente por la fuerza gravitacional de la Luna y en menor medida del Sol. Galileo, además de un gran científico, fue un gran músico. Heredó de su padre el talento para tocar el laúd. También inventó el termoscopio, un antecedente del termómetro, que permitía ver los cambios de temperatura mediante el movimiento del aire en un tubo de vidrio con agua. Galileo además perfeccionó el telescopio, llevándolo hasta 30 aumentos. Incluso nombró los satélites de Júpiter como los planetas mediceos, en honor a su gran patrón, el duque de Florencia. Galileo fue un defensor de la observación directa. Él postulaba que no había que aceptar teorías solo por autoridad, sino verificarlas personalmente mediante la observación y experimentación. Esto lo convirtió en uno de los padres del método científico moderno. En sus últimos años quedó ciego, pero nunca abandonó la investigación científica. Eso lo convierte en un verdadero símbolo de la pasión por el conocimiento.